realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de Química de la UAM. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Actualmente es profesor de tiempo completo con base en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas. Su investigación es sobre bioingeniería de tejidos. Y le doy la palabra para que comience su presentación. Bueno, muchas gracias. La plática de hoy está titulada Nanopartículas poliméricas como sistemas de liberación de fármacos. Primeramente les voy a dar muy rápido una breve descripción de la investigación que yo estoy haciendo. Prácticamente está enfocada al diseño de biomateriales que son aplicadas al área de la salud. Esto pues nada más me enfoco en lo que son los materiales poliméricos. Entre esos materiales pues estoy trabajando he trabajado en el pasado y también estamos trabajando con algunos alumnos con nanopartículas que tienen una amplia gama de aplicaciones. Entonces estos son los esfuerzos que se están realizando. Es un poco más a nivel básico, pero al fin de cuentas estos sistemas, la idea es de que en algún momento lleguen a pruebas clínicas y puedan llegar a los usuarios y atacar algunos de los problemas o deficiencias que se tienen tanto en diagnósticos o terapias de diferentes enfermedades. Entonces, primero les voy a hablar a todos qué son los nanosistemas, las nanopartículas, o de todo esto que oímos hablar a diario de la tecnología. Ya en algunos comerciales, pues, muchos productos cosméticos hablan de nanoliposomas o otro tipo de sistemas. Entonces, las nanopartículas nada más o nanosistemas, pues se definen como estructuras muy pequeñas. ¿De qué tamaño? Esto es de 10 a la 9. Lo tenemos nano, la palabra nano proviene del prefijo griego, que nos da una idea de medida, que es esta medida de 10 a la menos 9, como le mencionaba. Entonces podemos tener nanosistemas o nanopartículas de diferentes materiales. Son metales, polímeros, lípidos. En menor medida también hay estudios con partículas de cerámicos, y también actualmente pues se hacen varios estudios de nanopartículas con combinación de sistemas. Esto es, digamos, usar un metal recubierto por un polímero para darle algunas ventajas o bueno, en este caso mejorar sus propiedades. Aquí nada más es para denotar, porque a veces nanopartícula lo usan para todos los sistemas a nivel nanométrico, pero nanopartícula pues nada más es hablar de sistemas particulados. En este caso pues hablamos como por ejemplo vesículas o micelas. Y bueno, nanoestructuras pues sí ya engloba todo, incluso las nanopartículas o estas estructuras tubulares. También han hablado, yo creo que o he escuchado hablar algunos de ustedes de los nanotubos, ¿okay? En este caso que son estructuras de carbono, en este caso entran dentro de los materiales cerámicos. Aquí, bueno, nada más es una imagen del microscopio de unas nanopartículas que son en este caso de metales, que es de plata. Como ven, son de tamaño muy pequeñito. Aquí si alcanzan a ver en la escala, pues esta barra nos indica 50 nanómetros. Si vemos estas nanopartículas, pues están alrededor de 10, 15 nanómetros. También muchas veces se habla de sistemas nanoparticulados incluso cuando llegan 200, 300 nanómetros. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el uso de nanopartículas en diferentes áreas? De hecho, no es solo el área biomédica, también en otros tipos de tecnologías se usa. Pues bueno, esto es porque cuando las empezaron a estudiar se dieron cuenta que tenían propiedades muy diferentes, tanto ópticas, pueden ser electromagnéticas, y esto es muy importante porque a pesar de que la química es la misma, digamos, si ustedes tienen un trozo de plata, que lo pueden observar macrométricamente, no tienen las mismas propiedades que las nanopartículas poliméricas. Al final en cuenta puede ser nanopartículas de plata y pueden tener diferentes propiedades ópticas que lo que es la plata en masa, en comparación cuando están muy pequeñitas. Entonces ahí tengo enlistado algunas de las aplicaciones, esto nada más en el área biomédica o de la medicina.
en las que se pueden usar las nanopartículas, que prácticamente abarca un amplio rango, que son en terapias, en imagenología médica, en diagnóstico y bueno, en liberación de fármacos, que es lo que vamos a hablar o lo que me voy a enfocar un poco más adelante. Entonces aquí hay unos ejemplos de diferentes sistemas en los usos del área biomédica de las nanopartículas, y esto es para realzar un poco más su importancia. Aquí tenemos en imagenología, de hecho en la imagen pues se ve lo que es las células, y en este caso están usando puntos cuánticos. Los puntos cuánticos están hechos de nanopartículas de metales, estas pueden ser de dos o más metales, algunas de ellas son de telurio de cadmio o bueno, algunos otros materiales de tipo metálico. Esta la importancia que tiene son sus propiedades ópticas, fluorescen. La ventaja que tienen en comparación con fluorocromos es que esta fluorescencia dura mucho más tiempo, entonces nos permite analizar, digamos, ciertos sistemas celulares o ciertas estructuras celulares por un mayor amplio rango de tiempo desde que se toma a lo mejor la muestra de lo que sería el paciente. Esto todavía pues es a nivel todavía de investigación, porque tienen que pasar por diferentes pasos. Vamos a hablar también un poco de las desventajas más adelante. Entonces aquí podemos ver cómo se puede introducir estas nanopartículas dentro de las células, y pues se pueden imaginar o podemos tener la visualización de esas células. Bueno, estas terapias también son usadas mucho. Ahorita se usan diferentes tipos de terapias de tipo viral o para entregar, digamos, ADN o terapias génicas en general, que tienen algunas desventajas. Pueden también no se sabe muy bien en algunos casos los efectos que puedan tener el uso de algún tipo de estos sistemas. Entonces también se pueden utilizar nanopartículas. Aquí se han usado lo que son liposomas, o de lo que les voy a hablar más adelante, lo que son nanopartículas poliméricas, precisamente primero para encapsular lo que es DNA o RNA y pues liberarlo como un tipo de terapia. Aquí vemos un ejemplo de la nanopartícula. Las nanopartículas pues también se pueden modificar su superficie para tener una cierta afinidad hacia las células o hacia algún objetivo específico, como sería algún cáncer. Y este es otro ejemplo de un uso actual que se le da a las nanopartículas. En este caso es una suspensión coloidal, en este caso son nanopartículas de oro metálicas que se usan para tratamiento contra dolores para la artritis, ¿ok? Entonces se administra en forma de inyecciones intramusculares, y bueno, se ha visto que ayuda a lo que es bueno, nada más en este caso al dolor, no tanto al tratamiento de la enfermedad. No se conoce el mecanismo exacto porque ayuda al tratamiento de esta artritis en el caso del dolor. Y bueno, aquí está el ejemplo del uso de lo que es la liberación de fármacos. Es el mismo caso como les mencionaba cuando encapsulas ADN o RNA, también puedes encapsular fármacos. Entonces aquí tenemos lo que es el mecanismo y la ventaja que es a tamaño nanométrico, que esto también les ayuda a que sean tomadas por las células, se puedan introducir dentro de las células, y ya una vez dentro de la célula pues pueda liberar lo que es el fármaco para el tratamiento. Esto también se puede modular dependiendo de los polímeros. Hay polímeros que actúan dependiendo del pH o de otros estímulos externos, entonces eso es lo que hace que aquí tengas la estructura de polimérica. Ya después, una vez que entra a la célula, aquí se rompa lo que es la nanopartícula polimérica y pueda liberar este fármaco. Aquí tenemos descrito estos pasitos. Y bueno, la siguiente. Y bueno, aquí estos son como unas estadísticas de lo que es el uso de nanopartículas o de nanotecnología, cómo han incrementado a través de los años. Esto también tiene que ver con el mercado y su importancia,
Por ejemplo, aquí tenemos las publicaciones y el número de patentes a través de los años. Si ven, en los años 90 pues eran muy poquitas o mínimas, pero ya después de los 2000 y ahorita pues ha ido incrementando grandemente hasta llegar a 1500, 2000, ¿okay? En esta otra imagen pues tenemos el porcentaje de los esfuerzos que se hacen en crear sistemas en este tipo de áreas. Si ven, una de las más grandes es para los sistemas de liberación de fármacos, que es el 76%. Aquí tenemos otro que es el caso de los biomateriales, 6%. Y bueno, aquí tenemos precisamente también una tablita del número de productos, estos que ya son, digamos, los que ya se están empezando a comercializar o que se encuentran en el mercado. Aquí tenemos que para liberación de fármacos, pues actualmente existen 23 nuevos productos. Y aquí también pueden ver las ganancias que tienen estos productos o el beneficio, digamos, en costo para, esto es en el caso más para las empresas que los crean, ¿ok? Esto también impacta porque como son sistemas muy especializados y son difíciles de sintetizar y de realizarlos, pues lógicamente cuando llegan al usuario también van a tener un costo muy alto, ¿okay? Que ese sería el problema, y es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? También en la síntesis hacia sistemas que sean mucho más económicos al final de cuentas. Aquí está en dólares, es ganancias de 5.4 billones de dólares, ¿okay? Esto es por año, ¿okay? Bueno, y bueno, ahora les voy a, antes de introducir, como les mencioné al principio, no, la parte que me dedico nada más es a los polímeros, entonces nada más vamos a hablar de nanopartículas poliméricas, pero tenemos que hablar pues o definir qué es un polímero. Entonces los polímeros se encuentran en nuestra vida diaria en todas partes y los usamos para todos los productos prácticamente. Los tenemos en los lentes de contacto, en las suelas de los zapatos, en las tarjetas de crédito, computadoras, en la ropa. El nylon también es un polímero. Entonces son muy importantes. También los tenemos en el cuerpo humano. Las proteínas en realidad son polímeros muy chiquitos. Son definidos como macromoléculas. Esto quiere decir que están formados por miles de cadenas de unidades monoméricas. El nombre proviene del griego poli, que significa muchos, y mer, que es unidad, ¿ok? Y estas pueden cambiar. Entonces, existen diferentes tipos de polímeros y ahí es donde entramos, o en el área química, para sintetizarlos. Como les dije, también existen polímeros naturales que se pueden encontrar. Ya mencioné el ADN, el RNA, también quitosano. Esos se encuentran en la naturaleza y también son usados. Desventajas de los polímeros, digamos, sintéticos contra las naturales. En el caso de los naturales, estos no se pueden moldear químicamente muy fácilmente o modificar para ciertas aplicaciones. Por eso son más usados los sintéticos. También muchas veces los polímeros naturales pues tienen el riesgo de que puedan, cuando son de fuentes de animales, como en el caso del quitosano, pues pueden despertar algún tipo de respuesta inmune en el paciente. Entonces aquí tenemos prácticamente los polímeros que se usan para sintetizar, o una pequeña clasificación de los polímeros que se usan para sintetizar los que serían las nanopartículas poliméricas. Estos son, tenemos dibloques. En este caso sería un polímero, este sería otro. Tenemos tribloques, que como su nombre lo dice, pues son tres unidades monoméricas diferentes. Tenemos multibloques, es decir, pueden ser tres o más tipos de monómeros o polímeros dentro de la estructura, y bloques en estrella. Aquí tenemos ya ejemplos muy específicos, como es el polietilenoxide, el polylactic acid, entre otros que son los más usados, ¿okay? El polietilenglicol, pues es, o también llamado polióxido de etileno, pues es muy ocupado porque ya está aprobado por la FDA. En el caso del ácido poliláctico, pues es degradable, que también es una propiedad muy deseable. Y bueno, aquí tenemos
diferentes, bueno, otros ejemplos. Entonces ahora les voy a hablar de los polímeros que he trabajado. En este caso pues tenemos un tipo especial de polímero, como les mencioné hace ratito en la clasificación, nosotros, bueno, yo he trabajado con polímeros en dibloque, esto es que tienen dos diferentes tipos de polímero. Aquí estamos trabajando con polietileno SAI, butileno SAI. Aquí otra característica de este polímero en bloque es que es anfifílico, eso quiere decir que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Que es hidrofóbica, pues que no es afina al agua en este caso, y en la parte hidrofílica que es afina al agua. Entonces recuerden que partimos de dos diferentes polímeros. Entonces, ¿cómo sintetizamos primero lo que es este polímero en bloque? Es por un tipo de polimerización. En este caso es una polimerización de tipo aniónica. En este caso tienes primero el bloque, empiezas con los monómeros, tienes varias unidades monoméricas, unes todas las unidades monoméricas y obtienes, digamos, el primer bloque. Una vez que tienes el primer bloque, pues añades las otras unidades monoméricas para crear el segundo bloque. Estos son tipos de uniones de tipo covalente. Ahora, ya que tenemos este polímero, pues vamos a sintetizar lo que son las nanopartículas. Aquí, si ven, vamos a partir del mismo tipo de polímero, es decir, no vamos a cambiar lo que es el polibutileno SAI y el polietileno SAI. Lo único que vamos a cambiar es lo que es la longitud de los bloques. Y dependiendo de la longitud de los bloques, pues ya estudiándolos, vamos a ver que se van a ensamblar en diferentes tipos de nanopartículas. Aquí tenemos tres diferentes tipos de estructuras que están dibujadas de este lado, y acá ya tenemos el análisis que yo hice por el microscopio electrónico de barrido, precisamente de estas estructuras, como se ven. Lógicamente necesitas esta técnica, ya que estamos hablando de nanómetros, no se pueden ver a simple vista, ¿okay? Entonces, estas tres estructuras que tenemos son las micelas de tipo cilíndricas, las esféricas, y después tenemos las que se llaman vesículas. Cada una de estas, como vemos, van a tener diferentes características. En el caso de las micelas, lo único que podemos encapsular son drogas o fármacos de tipos hidrofóbicos, porque van a estar conformadas por un núcleo que va a ser hidrofóbico y una corona, en este caso dibujada aquí en azul, que va a ser de tipo hidrofílico. Este es en el caso también de lo que son las micelas cilíndricas, pero tenemos diferente forma, ¿okay? Y esto le da diferentes propiedades. Y después tenemos lo que es la vesícula polimérica, que es una de las más importantes, porque aquí podemos encapsular dos tipos de sistemas, tanto fármacos hidrofóbicos como hidrofílicos, porque aquí tiene un centro, que en este caso es un centro hueco, y en este centro hueco pues sería lo que sería del solvente, que en este caso sería agua o fosfato bifensalino, o dependiendo del vehículo que estemos usando. Como son aplicaciones biomédicas, pues usa algún tipo de buffer, ¿okay? Que es fosfato bifensalino. Entonces aquí adentro tú puedes encapsular lo que sería algún tipo de droga hidrofílica, y en lo que es esta doble capa, en este caso, podemos tener drogas hidrofóbicas, ¿okay? O fármacos hidrofóbicos. Esto es importante porque recuerden que muchos de los fármacos que se encuentran para tratamiento contra el cáncer, pues son de tipo hidrofóbicos, y esto también ayuda porque uno de los problemas también para administrarlos es que tienen una muy baja solubilidad. Cuando los tienes encapsulados en las nanopartículas, aumentas esta solubilidad, o puedes aumentar esta solubilidad, entonces es muy importante. Y bueno, aquí están entonces las estructuras. Como ven aquí, sí cambia mucho lo que es el tamaño. Cuando estamos hablando de la vesícula polimérica, pues aquí es alrededor de 200 nanómetros, y ven, es mucho más grande. También las estructuras tubulares, pues a lo largo van a tener un tamaño mucho más grande, que también es 200 nanómetros o un poco más. Y bueno, las micelas sí son muy pequeñitas, en este caso estamos hablando alrededor de 50 nanómetros. Y bueno, aquí es ya también estamos haciendo otro tipo de sistema,
que es combinar estas nanopartículas incluso con materiales poliméricos, con otro material, en este caso con geles o hidrogeles. Esto también sirve como tipo vehículo para liberarlos. Hay muchos hidrogeles que se usan para liberar algunos tipos de fármacos, pero pues los hidrogeles son muy hidrofílicos, entonces en ese caso no se pueden encapsular en los geles lo que son estos fármacos hidrofóbicos. Entonces, combinándolo en este caso con las vesículas o con las micelas, pues ya podemos liberar otros tipos de fármacos. Aquí es nada más para mostrar pues cómo se encuentra en la suspensión del gel o en el gel. Las nanopartículas. Esta técnica no es tan bueno, no puedes ver a escala nanométrica como es el caso que les mostré anteriormente del microscopio electrónico de barrido. Este es el Confocal. Entonces aquí es nada más para tener lo que es la big picture de lo que sería cómo se encuentran dispersadas estas nanopartículas en la estructura. Aquí también, como los polímeros pues no florecen y en esta técnica necesita cierta fluorescencia, pues lo que hicimos, que también sirve como modelo de liberación de drogas, es encapsular lo que es rodamina. Esta rodamina es un agente fluorescente y por eso podemos ver en amplios rasgos lo que es la dispersión dentro del gel. Y bueno, aquí pues es como una representación de cómo se encontraría en el caso de las micelas que se encuentran en forma tubular. Pues aquí la dispersión, tenemos algunos tipos de aglomerados, se empiezan a ver. En este caso, para lo que es la vesícula, pues ocupamos una rodamina anfifídica también, esto para que se insertara dentro de la estructura y también poder imaginarla. Y bueno, estos ya son los estudios de modificación o liberación de drogas, de cómo podemos usar estos sistemas. Lo primero que tienes que hacer pues es encapsular este fármaco. Ahí viene, digamos, el primer reto o el primer problema, porque lo que es la eficiencia de encapsulado muchas veces no son muy grandes. Puedes encontrar en la literatura a veces eficiencias que ya puedes decir es muy bueno del 20% del fármaco. ¿Okay? Y esto también es importante pues es porque va a depender pues del tratamiento, que quieres entregar cierta cantidad o cierta dosis al paciente. Entonces aquí en este caso usamos el que le traigo nada más es ibuprofeno. También se probó con fluoracil, Taxol. Esas ya son drogas anticáncer. En este caso pues este es el más sencillo. La encapsulación pues iba a cambiar de sistema a sistema porque influyen muchos factores, desde este caso de las propiedades del polímero hasta las propiedades de lo que es el fármaco. En este caso es in vitro. Cuando ya tienes la liberación en vivo pues ya es un poco más complicado porque entran otros factores biológicos. ¿Okay? Entonces aquí si ven pues las eficiencias son muy buenas. Más tomando en caso de que la literatura muchas veces, como les mencionaba, una buena eficiencia se encuentra alrededor de 20-25%, entonces en este caso es muy buena. Entonces aquí tenemos lo que es la encapsulación. Si ven, dependiendo del sistema, a pesar de que son polietileno-styrene, polibutyleno-styrene, pues cambia mucho lo que es encapsulado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos para lo que son las micelas cilíndricas alrededor del 40%, para lo que son las vesículas pues también aproximadamente 40%. Aquí para lo que son las micelas de tipo esféricas pues tenemos una cantidad mayor, 60%. Y aquí tenemos pues dos tipos de ibuprofeno. Este ibuprofeno es hidrofóbico y aquí tenemos el ibuprofeno en forma de sal, que sería la parte hidrofílica. ¿Okay? Entonces, como en las vesículas podemos tener pues ambos tipos de sistemas, hidrofóbicos y hidrofílicos, pues aquí si ven es muy poquito para la cantidad que se encapsula para lo que sería la parte hidrofílica, pero esto es lógico. Si ven lo que se tiene en la parte digamos hidrofílica es en el interior, y aquí tenemos lo que podríamos encapsular, la parte hidrofóbica. ¿Okay? Y bueno, aquí ya son los estudios de liberación de fármaco a través del tiempo. Este es un tiempo muy pequeñito.
de lo que es de 0 a 96 horas, pero aquí prácticamente para mostrar cómo se modifica este tipo de lo que es la liberación del fármaco. En este caso pues nada más es con el hidrogel, pero tengan en cuenta que aquí no es lo único que se puede liberar, pues o encapsular, pues es el ibuprofeno hidrofílico o lasatic-ibuprofeno. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cuando se ocupan las micelas cilíndricas, pues tenemos otro perfil de lo que es de liberación de drogas, y para lo que son las vesículas y la otra, pues aquí tenemos lo que es la liberación de drogas, que a las 96 horas, pues lo que se obtiene es un poquito, ¿ok?, de liberación. Bueno, esta es otra parte que no es tanto de la liberación de drogas, pero también es de la modificación de lo que otra área de las nanopartículas dentro de lo que sería la modificación de los biomateriales, y esto es para aplicaciones también en medicina. Esto es muy brevemente para mostrarles que a pesar de que son sistemas muy pequeñitos, pues tienen propiedades muy diferentes. Aquí, por ejemplo, las propiedades mecánicas sí cambian mucho dependiendo de las nanopartículas que se ocupen y cómo se encuentra su estructura. No importa que sean de la misma química. ¿Okay? Bueno, este es otro, nada más así muy brevemente, de otro trabajo que se está haciendo, que son nanocompósitos para diagnóstico. Ya también me estoy entrando a trabajar con otro tipo de nanopartículas, que en este caso no son poliméricas, pero al fin y al cabo lo estamos ocupando junto con otro polímero. Y bueno, en este caso serían puntos cuánticos, y el chiste es ocuparlo, como mencionamos hace rato en el ejemplo, pues para diagnóstico. Y bueno, prácticamente estas serían las conclusiones, que bueno, se necesitan hacer unos esfuerzos muy grandes en lo que es la parte de síntesis de estos sistemas, en el caso de nanopartículas, ya que tienen un gran potencial en lo que es liberación de fármacos. ¿Cuáles son ¿cuál es la importancia? Pues especialmente en el área de fármacos, pues se tienen problemas en la acumulación de estos fármacos en el cuerpo humano en ciertas zonas, o que pueden provocar cierta toxicidad. Entonces, si tienes otros sistemas que te ayuden a entregar este fármaco al cuerpo humano de forma más controlada, pues es muy importante. No es fácil sintetizarlos, como ven, sí es todo un proceso. También una vez que tienes el fármaco, pues tienes que hacer diferentes pruebas. Estas son las ventajas. Entre las desventajas, a pesar de que ya hay, digamos, algunos productos comercializados en el área de las nanopartículas, pues no se sabe todavía muy bien acerca de su toxicidad. Si vieron, los estudios empiezan más desde los años 90, no se tiene muy bien regulado qué otros problemas puedan causar, digamos, a largo plazo. Apenas no tenemos, yo creo, más de 5 años con estos tipos de sistemas en el mercado. ¿Okay? En este caso, para los polímeros, la ventaja que es sobre otros sistemas, los liposomas son los que se han usado ya un poco más de tiempo en lo que es en el área farmacéutica, pero los liposomas son muy inestables, y en este caso una vez que se encuentran en el cuerpo humano, lo que son los polímeros, pues tienen mayor estabilidad y se pueden modificar más fácilmente. Aquí, bueno, entre otras de las conclusiones, estos sistemas pues también mimetizan lo que son los sistemas naturales o otros sistemas naturales. En este caso se asemejan a los virus, o en algunos casos que se usan también para liberación de ciertas terapias, en este caso terapias génicas. Y bueno, en el caso del área sintética, pues sí, una vez que tenemos el sistema, ya lo pruebas, pues puedes ver qué otras características quieres, puedes regresar a la química, hacer esas modificaciones de la síntesis y bueno, tener un sistema más eficiente dependiendo de esas necesidades, cosa que no puedes hacer mucho con los sistemas naturales. ¿Okay? Y bueno, aquí dice la caracterización, pues no es realmente sencilla, como vieron, es larga, son estructuras muy pequeñitas. Ahorita ya se tienen aparatos mucho más sofisticados que nos permiten hacer eso, pero pues también esto incluye un costo, ¿no? No es nada barato, no es nada sencillo, los aparatos también necesitan mantenimiento, y es por eso que pues al final de todo este camino desde la síntesis
hasta llegar al consumidor es la causa por qué los precios sean tan altos, ¿okay?, de estos tipos de sistemas. Y bueno, como les mencioné, se requiere una mayor investigación en cuanto a los efectos tóxicos que puedan causar o algún otro tipo de efecto no deseable. Eso sería todo. Bueno, aquí es bueno, en estos trabajos, estos son los estudiantes que están trabajando conmigo, también el cuerpo académico que es el de investigación biomédica, donde está el doctor Hugo Bendita Cerón, la doctora María Victoria, María Socorro, el doctor Antonio, el doctor Jaime también nos presta su laboratorio a veces, y bueno, los estudiantes de posgrado y los estudiantes de licenciatura. Y bueno, todos ellos están trabajando en este tipo de área, en nanopartículas, en algunos trabajos y en biomateriales, entonces es importante agradecerles mucho a ellos porque si no, gran parte de estos trabajos no serían posibles. Y bueno, y también a la UAM y bueno, algún financiamiento por ahí. Muchas gracias. Gracias, Miriam, ha sido muy buena presentación. Pasemos ahora a sus preguntas para la doctora. Solo levante la mano para dar la palabra. La doctora Julieta. Muchas gracias, soy yo. Escuché una palabra clave y me voy a aprovechar para que me digas exactamente en qué consiste la microscopía confocal. Que lo que sé es que es el equipo muy caro, muy sofisticado y muy deseado para muchas investigaciones y por eso me atrevo a preguntar. Ok, bueno, esta es nada más es más útil para lo que son aplicaciones biomédicas o estudios en célula. Ventajas o desventajas, pues la resolución solo es a nivel micrométrico, que sí es muy bueno para el área biológica, para otras áreas no. Únicas condiciones, necesitas algún sistema que tenga, o sea, solo capta lo que es fluorescencia, entonces necesitas algo con fluorescencia. Bueno, con focal lo que ya puedes hacer es tener, o sea, puedes ver a través de crear lo que es tu imagen en forma tridimensional. En este caso yo no lo tengo, sí lo tengo para otros trabajos en célula. Lo que puedes ver es a través lo que, bueno, no sé cómo lo llaman en español, son los stacks. Entonces tú puedes ver desde la superficie, digamos en este caso de la célula, y como viendo a lo profundo de la célula, y luego puedes crear como cortes y luego puedes